Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, palabra sencilla pero palabra poderosa. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, desde el verso 12 al verso 17 voy a estar leyendo. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El maravilloso Dios, creador del cielo y de la tierra, a través de Jesús, bendiga las vidas de aquellas personas que verán y oirán este video, y que seguramente será de bendición, porque la luz del Evangelio trae bendición a las personas cuando estos abren sus corazones. Y que mi Dios maravilloso, que Jesús de Nazaret, sane toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús pido que así ocurra. El milagro grande y especial que usted está esperando, sea cual sea la enfermedad, hoy cuando usted esté viendo este mensaje y oyendo este mensaje, la fe que hay en usted sea honrada y el Señor actúe con su maravilloso poder sanando su enfermedad. Hay algo bien importante que quiero decirle. Usted, amigo, que está viendo y escuchando este video, en donde quiera que se encuentre, hay esperanza de vida eterna que es en Cristo Jesús. El propósito de Dios es que todos los hombres acudan a su presencia, pero en humildad y sencillez, en arrepentimiento. Es decir, que vuelvan a su presencia de donde nunca debió salir el hombre. Pero por causa allí al desacato a la voz de Dios, el primer hombre sobre esta tierra, Adán, no obedeciendo al mandato establecido por el Señor, cuando se le dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía comer. Sin embargo, Eva fue engañada, comió y posteriormente también le dio a comer a Adán. Allí ocurre la caída del hombre, es decir, se produce la muerte espiritual, la separación del hombre de la presencia de Dios. Pero cuando vino Cristo, algo maravilloso en el plan perfecto de Dios para restaurar la raza caída, envía a Jesús. Y entonces cuando viene Jesús, se abre la oportunidad para todo hombre y para toda mujer. ¿Por qué digo que para todo hombre y para toda mujer? Porque se debe comprender, se debe entender que el propósito de Dios comenzó en la vida de un hombre llamado Abraham. Cuando Abraham fue llamado para que saliese de Ur de los Caldeos, para que abandonase la casa donde habitaba, la tierra, la parentela, a su padre, es decir, a su familia, entonces se le dio promesa. Y las promesas de Dios son maravillosas. Allí en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. También serás de bendición. Serás de bendición, y el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Y luego el Señor le reafirma la promesa nuevamente en el libro de Génesis, capítulo 22, versos 17 y 18, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, esta simiente es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús aparece a la vida de Israel, Él viene con un propósito. Él viene a traer el Evangelio al pueblo de Israel. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, a esto le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Esto está en versos 11, 12 y 13. Es decir, que Jesús viene a ser el puente intermedio para que el hombre alcance la vida eterna, volver a la presencia del Padre Celestial. En el tiempo cuando Abraham recibe la promesa, se le da de que sería una gran nación, como efectivamente Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cumplió, estableciendo las 12 tribus de Israel por medio de la descendencia de Abraham en Jacob. En Jacob sale de las 12 tribus sobre la cual se había establecido una promesa de ser una nación santa, un pueblo santo, un pueblo apartado por el Señor. Pero había una promesa también para los gentiles, esto es en la simiente, Cristo Jesús. Hablando de la simiente, no dijo la simiente, sino la simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que el propósito de salvación no solamente estaba establecido para los judíos, para los hebreos, sino también para los gentiles. Pero era necesario que se cumpliese el tiempo de la dispensación de la ley. Cumplida el tiempo de la dispensación de la ley, aparece la dispensación de la gracia. Con la aparición de Jesús surge la dispensación de la gracia, para que todo aquel que cree en su nombre tenga vida eterna. Cuando Cristo viene predicando el evangelio del reino de los cielos, viene mostrando a Dios, porque Dios quiere hacer nuevamente que el hombre sea conciliado, y esa conciliación la representa Jesús. Jesús dijo con sus propias palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que Él es el mediador. Cuando Él trajo el evangelio a esta tierra, su primera palabra, su primer tema de discurso, su primera pronunciación, la podemos conseguir aquí en Mateo, capítulo 4, verso 17. En otros evangelios también los vamos a encontrar, pero especialmente me refiero hoy al evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a conciliar a Dios, al hombre con Dios, es decir, al mundo conciliándolo con Dios, aquellos que le reciben y puedan creer en su palabra. Amén. Fíjense que aquí había una profecía. Cuando leemos en el verso 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, es decir, gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, aquellos que no forman parte del linaje de la descendencia de Abraham, hasta las 12 tribus. Amén. Entonces, aquí había una profecía. El Hijo de Dios, el unigénito y ahora primogénito Hijo de Dios, venía a este mundo a traer la reconciliación, no solo para mostrarle a Israel la misericordia de Dios, sino también para mostrarle a los gentiles, a toda la humanidad, las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, se renuevan cada mañana. Entonces aquí se está cumpliendo una palabra profética dicha por el profeta Isaías. ¿Cuánto tiempo había transcurrido en que Isaías había hablado tocante a este tema? Y se estaba cumpliendo precisamente en ese momento. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mi alma te alaba, Señor. Cuando el hombre pecó, su vida se vuelve a la tiniebla, su vida se vuelve a la falta de luz. La Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego hay una buena nueva. Dice el verso 23 del capítulo 6 del mismo libro de los Romanos:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aquellos que le reciben. Es decir, el hombre sí se separó de la presencia de Dios por causa del pecado. Por un hombre entró la muerte, pero por un hombre puede ser todo justificado por su sangre, porque la humanidad fue comprada a precio de sangre. Cada hombre, cada mujer sobre este vasto planeta tiene reconciliación con el Padre mediante la sangre del Cordero inmolado, que quita todo el pecado del mundo. Aquel que se presentó a sí mismo, aquel que se inmoló poniendo su vida, como él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. La puso por causa de la humanidad, la tomó por causa de la humanidad y hoy está preparando una iglesia para el arrebatamiento. El pueblo de Israel tiene un propósito de parte de Dios y entre tanto la iglesia gentil no entre a la plenitud, el pueblo de Israel permanece en ceguera espiritual. Pero lo importante aquí es que Dios en ese plan perfecto de salvación no dejó sin promesas a los gentiles, sino que los gentiles vinieron a formar parte de la promesa en el pacto que Dios le dio a Abraham. Cuando su nombre era Abraham, ahora es Abraham, padre de muchedumbre de gente, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y esa justicia es la fe que es en el Hijo de Dios. Mi alma te alaba. Y la justicia de Dios se revela por fe, y a Abraham se le reveló por fe. Hoy predicamos el evangelio del reino de los cielos porque es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Venía la reconciliación para este mundo. Dios quiso reconciliar consigo mismo al mundo a través de Cristo Jesús en la dispensación de los tiempos, uniéndolo todo. Y aquí hay una palabra maravillosa. Los gentiles estábamos en sombra de valle de muerte, pero luz resplandeció a los gentiles, la luz del evangelio, el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que significa luz, el conocimiento de Dios. Vino Cristo a traer el conocimiento de Dios para todas las personas, para aquel que reciba la libertad que es en Cristo Jesús, será verdaderamente libre, porque así lo dice la palabra. Usted tendrá libertad para alabar y glorificar el nombre del Señor, para bendecir su santo nombre y para tener esperanza de vida eterna, porque en Cristo Jesús hay vida eterna, porque la Escritura dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando Jesús fue allá a casa de Marta y de María, y cuando recibe la noticia de que Lázaro había muerto, Marta y María se presentan ante él, y allá en el Evangelio según San Juan capítulo 11 verso 25, él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ciertamente la humanidad estaba separada de la presencia de Dios por causa del pecado. Pero vino aquel que no tiene relación con el pecado y se dio a sí mismo para hacer de él un gran pueblo. Esto es a través de su sangre. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 hay algo muy importante, algo muy maravilloso. Allí en ese Evangelio se habla acerca de que en el principio el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, que era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero hay algo muy importante en el verso 4 cuando dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La vida era la luz de los hombres. El hombre, cuando se separó de Dios allí en el huerto del Edén, quedó en sombra de valle de muerte, porque la luz que es Cristo se había separado momentáneamente, pero Dios quiso restaurar nuevamente a la raza caída, darle la gloria que al principio le otorgó, y allí viene la luz de la vida. Cristo Jesús es la luz de la vida. Cristo Jesús es la luz de la vida, y todo hombre o mujer que reciba la palabra del reino de los cielos es introducido literalmente en el cuerpo de Cristo y será presentado semejante a la imagen del Hijo de Dios. Esto es bueno y es maravilloso, es una noticia grande para la humanidad. Tal vez usted está creyendo en cualquier otra cosa, pero crea la palabra de Dios, crea que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir por causa del pecado, y que usted tiene la esperanza de en el día postrero escapar de la condenación, del juicio eterno que vendrán a los hijos de desobediencia, aquellos que no quisieron aceptar la palabra del Mesías, la palabra del Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. La vida de Cristo va a ser introducida en su vida si usted acepta esta palabra. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, habla del amor de Dios, cuando la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa maravillosa. Pero el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es una buena noticia. Jesús vino a morir por sus pecados, por mis pecados. Vino a dar su vida y a sanar sus enfermedades, mis enfermedades, a que usted tenga paz y a que yo tenga paz. Pero esto es en el recibimiento de su palabra, porque es la palabra, a través del lavamiento de la palabra, que es que usted puede tener acceso al reino de los cielos, el lavamiento de la palabra, la regeneración por la palabra y por el Espíritu Santo. Amén. Pero sigue diciendo en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ama más la muerte, vivir en el pecado, vivir en la inmundicia. Desechan la luz del conocimiento de Dios, desechan el Evangelio. Pero un día esta palabra también tendrá peso sobre su vida, porque la palabra le condenará, porque por la palabra serán enjuiciados todos aquellos y serán convictos y echados al lugar, al castigo eterno. Porque así dice la Escritura: aquel cuyo nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida del Cordero, este fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. No quiere Dios la condenación para nadie, para ninguna persona, porque la gracia de Dios es universal. Y la gracia redentora, la gracia salvadora es en Cristo Jesús. Y todo aquel que sea capaz de creer a la palabra de Jesús, sea cual fuere su condición, en el estado en que se encuentre, tiene vida nueva en Cristo Jesús y tiene esperanza de vida eterna. No importa la situación en la que esté, no importa el pecado que haya cometido, pero Él es la luz de los hombres. Y si tú quieres vida, debes aceptar a Cristo como tu Salvador, confesar a Él todos los pecados, dejar que sea Él el que te guíe a la presencia del Padre cada día, viviendo en una comunión agradable y perfecta a Dios. En el verso 4 del capítulo
verso 17 del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Ese verso 17 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así dijo el Señor. Ahora Él manda que los hombres en todo lugar se arrepientan, se vuelvan a Dios, se vuelvan a Cristo y alcancen la vida eterna. Cuando el Señor destaca esta palabra, está diciendo: toda la humanidad es pecadora, necesita arrepentirse, necesita confesar el nombre de Jesús, necesita relacionarse con Jesús para ir al Padre. Arrepentirse es dejar literalmente lo que se está haciendo, abandonar un camino desviado para transitar por el camino del bien. Luego que la persona se arrepiente, literalmente detesta el pecado y la maldad, porque viene el Espíritu de Dios a morar en su vida, a hacer cabida, a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y allí la persona viene siendo transformada día tras día, hasta llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, como describe la palabra en Efesios capítulo 4, verso 13. Si hoy usted está pasando por una necesidad, si tiene alguna enfermedad, confiese a Jesús, repita la oración de fe. Y mientras usted está repitiendo la oración de fe, usted va a ser sanado de aquella dolencia, de aquella enfermedad, sea el cáncer, sea el SIDA, sea un tumor cerebral, sea ceguera, sea cualquier problema coronario. Cristo lo va a sanar, porque Cristo tiene el poder no solamente para sanar, sino para perdonar pecados. Él dijo en su palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad para perdonar pecados, potestad para sanar cualquier dolencia y potestad en su nombre para echar fuera demonios. Esa es la iglesia de Cristo que recibió el poder de parte de Dios, el conocimiento que es la luz del Evangelio. Si usted en este día desea establecer una relación con Dios a través de Cristo Jesús, repita conmigo estas palabras sencillas, pero que tienen un peso delante de la presencia de Dios. Y en el momento que usted las repita, esas palabras quedarán plasmadas en las memorias de Dios y su nombre aparecerá inscrito en el libro de la vida. Es el momento en que usted abra el corazón a Dios. Es el momento en que usted abra el corazón a Cristo, porque Cristo le está hablando en este momento a través de este video. Repita conmigo: Dios mío, te doy gracias porque enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Hoy me arrepiento de toda mi maldad, de todos los pecados. Que la sangre del Cordero inmolado me limpie de toda inmundicia y de todo pecado. Hoy yo acepto a Jesús como mi Salvador. Lo confieso delante de los hombres, delante del mundo. Y que hoy muero para el mundo y recibo la vida que es en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.